¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo es para mí saludarles una vez más, agradeciendo al Señor por su cuidado protector, por su conducción divina, por la gracia maravillosa que nos concede de estudiar la Santa Escritura a través del programa Reavivados por su palabra. Así que vamos a pedirle al Señor que lo que Él tiene que enseñarnos hoy a través del capítulo número 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, tú y yo podamos comprenderlo en forma clara y enfática. Este capítulo quizás es uno de los capítulos que más mal se puede interpretar de todos los del apóstol Pablo, de sus declaraciones, y algunos tienden a utilizar este capítulo para mostrar cómo Dios es arbitrario o cómo existe el destino marcado para cada persona, cosa que es un concepto contrario a la palabra de Dios. Hasta el capítulo 8, el apóstol Pablo ha mostrado el concepto de la justificación por la fe. Ha sido reiterativo en que no hay salvación sino a través de la aceptación del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que no hay salvación a menos que sea la aceptación de lo que ya Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Es decir, que para la salvación no hay nada de factura humana, no hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzarla. Pero a partir del capítulo número 9, y específicamente los capítulos 9, 10 y 11, el apóstol va a introducir un nuevo concepto. El apóstol va a introducir un nuevo tema. Va a introducirse con la angustia que él siente por sus hermanos en la sangre, los israelitas literales. Y va a decir, comienza el capítulo 9 diciendo: digo verdad en Cristo, y el Espíritu Santo da testimonio de que esto es cierto, es decir, no está mintiendo, no está exagerando, que tiene un triste y continuo dolor en su corazón. ¿Y por qué esa tristeza? ¿Qué es lo que afecta el corazón del apóstol Pablo que lo coloca tan triste? Él dice, ahí mismo responde: por mis hermanos según la carne, por los israelitas. Y agrega o reitera la importancia de Israel al recordar que fueron adoptados, que la gloria de Dios se manifestó a través de ellos, que los pactos fueron realizados a través del pueblo de Israel, y que según la carne Cristo fue a través del pueblo de Israel. Y entonces ahora el apóstol presenta la disyuntiva, que ese pueblo que tuvo tantas oportunidades, que ese pueblo que fue tan favorecido, ese pueblo que tuvo la bendición de ver a Dios actuando en forma permanente, que vieron su gloria manifestada allí en el santuario, en el templo, en el lugar santísimo, tanto del santuario como del templo, ahora están viviendo de espalda a la salvación. Y el apóstol Pablo dice: yo quisiera hasta ser anatema, es decir, entregar mi vida si eso serviría para salvarles. Varias cosas quisiera resaltar de esta primera parte del capítulo número 9. En primer lugar, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener el espíritu de Pablo. Ustedes se imaginan el dolor profundo, real, que él sentía por sus compatriotas. Es decir, Pablo creía realmente lo que estaba predicando. Pablo creía realmente lo que él estaba expresando a través de sus sermones, de sus cartas. Pablo aceptaba que Cristo era real y venía pronto. Y entonces se estremecía al imaginar que aquellos que habían tenido tanto conocimiento se fueran a perder. Hermanos queridos, hermanas queridas, amigos, amigas, hoy necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a realmente amar a aquellos
que están de espalda a los principios de Dios. Que realmente nos ayude a creer lo que predicamos, para que con esa creencia vayamos con todo el fervor a predicarles a otros. Nosotros predicamos generalmente simplemente como cumpliendo un compromiso, cumpliendo lo que nos han dicho que tenemos que hacer, pero no hay sinceridad en el corazón. Y los que nos oyen no sienten sinceridad de nuestra parte. Simplemente es un intercambio cultural, un intercambio de concepto filosófico, pero no hay espíritu de salvación. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy a amar a aquellos que se pierden. Lo segundo que yo resalto de acá, lo resalta el apóstol Pablo en primer lugar. Dios no falla. Dios no fue el que falló. Fue la decisión del pueblo que, aunque estaban siendo, habían sido escogidos, aunque habían tenido el privilegio de ver la gloria de Dios, habían tenido el privilegio de ver al Señor actuar, habían recibido tanta bendición, voluntariamente habían rechazado esa bendición. Y hoy puede ocurrir lo mismo. Definitivamente los que se pierdan no será por culpa de Dios. Los que se pierdan no serán porque Dios falló, no será porque la promesa del Señor no se cumplió, será porque tomemos decisiones equivocadas en el transcurso de la vida. Nos coloquemos de espalda a los principios que Dios ha dejado en su palabra. Por eso debemos pedirle al Señor cada día que nos ayude a vencer, que podamos morir cada día al yo, cada día a nuestra personalidad y permitirle al Señor vivir en nosotros, vivir por nosotros, vivir y hacer en nosotros. No es Dios el que falla, no fue Dios el que falló, fue Israel el que decidió vivir entonces en contra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo va también a introducir el concepto del Israel espiritual. Habla que no son israelitas todos los que descienden de Jacob, ni son hijos de Abraham los que descienden literalmente de él, sino que aquellos que hacen la voluntad de Dios, que aquellos que lo aceptan, entonces se convierten en israelitas espirituales, en descendientes de Abraham espiritualmente hablando. Introduce el concepto de el Israel espiritual, aquel que sustituye al Israel literal para cumplir el cometido de Dios. Te tengo una muy buena noticia, mi hermano, mi hermana. Nosotros somos ese Israel espiritual. Es decir, qué privilegio tan grande, pero qué responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio, de llevarlo a toda criatura, a todo lugar. Tenemos la responsabilidad de vivir de tal forma que el evangelio se predique a todo lugar y muchos vengan anhelando ser parte del pueblo de Dios. Otro concepto que se introduce acá y quizás es el que más confusión puede darnos es el concepto de la soberanía de Dios. Y el apóstol Pablo no tiene la intención de mostrar que cada quien tiene un destino ya marcado, que cada quien tiene un destino ya establecido, que no importa lo que yo haga, ese va a ser mi destino. No es la intención del apóstol Pablo. La intención del apóstol Pablo es mostrar cómo Dios, a través de su presciencia, es decir, de el don de conocer el futuro desde el principio, de saber el final desde el principio, actúa en beneficio de la raza humana. Yo quiero recordarles algo. Nosotros, para entender las cartas del apóstol Pablo, así como para comprender todo el resto de la escritura, pero sobre todo las cartas paulinas, nosotros necesitamos entender algo en forma primaria. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos
no estaba pensando ni en ti ni en mí. Él no estaba pensando que 2000 años después íbamos a estar leyendo la carta, íbamos a estar estudiándola, íbamos a estar tratando de entender los conceptos. No, es una carta que él escribió a la iglesia en Roma, y la iglesia en Roma tenía claro el concepto que Pablo estaba manejando. Quizás si Pablo hubiera sabido que sus cartas o algunas de ellas iban a permanecer en el tiempo, pues a lo mejor hubiera cuidado mejor los conceptos como los presenta definitivamente. Entonces, a veces nosotros queremos entenderlo como si fuera ahora. No es así. Pablo no está hablando del destino, Pablo está hablando de la soberanía de Dios, de cómo Dios conoce todo. Por eso, entonces, él coloca dos ejemplos claros. Coloca el ejemplo de Jacob con Esaú y el ejemplo de Faraón. Dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y alguien pudiera decir: oiga, qué Dios tan terrible, ¿cómo es que aborrece a alguien? Es decir, lo desechó desde un principio. Antes de que naciera, él dijo: el mayor servirá al menor. Él lo marcó. No fue así. Es que Dios ya conoce cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros. Él conoce el desarrollo de la historia antes de que la historia sea historia. Él conoce el desarrollo de nuestras vidas antes de que suceda. Él sabía cómo iba a ser Esaú. Él sabía cómo iba a ser Jacob. Él sabía en quién podía entonces encomendar la tarea de seguir la línea del pueblo divino, del pueblo de Dios. Lo mismo ocurre con Faraón. No es que Faraón Dios le endureció el corazón, sino que Dios sabía cómo iba a reaccionar Faraón. Sabía qué iba a hacer Faraón, cómo iba a actuar. Y la acción de Faraón iba a servir para manifestar entonces la gloria de Dios. No olvides que para un israelita todo lo que ocurre porque Dios lo permite, porque Dios lo hace. Y si bien este concepto no es tan extremo así como lo presenta el israelita, tiene cierta razón. Dios permite todo lo que ocurre. Y todo lo que ocurre tiene al final una bendición. Todo va a redundar en el crecimiento de la gloria de Dios. Ahora mira qué interesante, porque la palabra a Jacob amé y a Esaú aborrecí es la misma palabra que utiliza Lucas cuando dice: el que no aborrece padre y madre por causa de mi nombre no es digno de mí. Así que lo que el Señor estaba diciendo no es que odiáramos a nuestros padres, despreciáramos a nuestros padres. Es simplemente que Dios debe estar primario, debe ser primero que todo lo demás. Así que no está hablando del destino. No es que Esaú nació con un destino marcado, que el pobre, no importa lo que hiciera, se iba a perder, iba a ser malo, y que Jacob, no importa lo que hiciera, iba a ser bueno. No es eso. Es la soberanía de Dios, la presencia de Dios, que es la forma como el Señor conoce, el don de Dios de conocer todo desde ahora. Por eso el apóstol Pablo introduce aquí la expresión de Dios cuando se le presenta a Moisés: tendré misericordia del que quiero y me compadeceré del que me quiera compadecer. Dios no está hablando desde una actitud de soberbia o de una actitud de selección, sino simplemente que aquellos que decidan caminar con Dios tendrán la misericordia y Dios se compadecerá de ellos. Por último, acá en el capítulo número 9, el apóstol va a introducir el concepto del remanente, usando la expresión o la profecía de Isaías. Introduce la idea de que al final de los tiempos Dios siempre va a tener un pueblo. Dios siempre va a tener a una iglesia, una nación. Dios siempre va a tener entonces
aquellos que le amen, que le sigan, que le sirvan, que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Alabo al Señor en esta hora por el privilegio que te ha dado a ti y me ha dado a mí de ser parte de ese remanente. Pero no olvides que ser parte del remanente no es solamente un privilegio, es una responsabilidad, es hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre eterno que estás en los cielos, al estudiar, Señor, tu soberanía en esta mañana, queremos pedirte que nos ayudes para ser siempre parte de tu remanente. Permítenos, Padre, cada día consagrarnos a ti, comprometernos a ti. Danos la victoria, Señor, sobre cada debilidad, sobre cada pecado. Permítenos vencer en tu nombre. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas.